Hablemos de Venezuela. Ayer les contaba la novedad que surge del arresto de un hombre que en su momento fuera de mucha confianza para el titular de la dictadura venezolana, o eso parecía. Pero el que pasa por PDVSA se salpica no solo con petróleo, y ya son unos cuantos los que han tenido problemas muy graves, incluyendo Pedro Telechea. La que sabe mucho de este tema es una dama a la que le digo bienvenida, que es la periodista e investigadora Maybor Petit. Joven, ¿cómo le va? Muy bien, un gran saludo, Pedro, para ti y para toda la audiencia. Cuéntanos un poco, ¿qué hay detrás de este asunto? Mira, el tema de Pedro Telechea estaba anunciado, porque cuando salió de PDVSA ya se discutía, y eso antes, porque nosotros estábamos haciendo investigación sobre la gestión de Pedro Telechea, la sustitución de empresas que recibían petróleo, que habían hecho acuerdos en la época de Tarek El Aissami, y lo que vino después, los cambios en relación al tema de la corrupción y al tema del manejo del petróleo de manera ilegal para venderlo por contratos, y adicionalmente a ello los planes y servicios que se reparten internamente, habían hecho señalamientos sobre Pedro Telechea, que era una persona cercana a los hermanos Rodríguez, pero que llegó allí supuestamente, según Maduro, a limpiar el reguero que habían dejado los otros, y resulta que eso no ocurrió. Todo lo contrario, se amplió. Y llama mucho la atención el hecho de que se haya señalado de que él entregó la base del sistema de PDVSA a una empresa estadounidense que está directamente ligada a los sistemas de inteligencia de los Estados Unidos. Y te digo porque hace mucho tiempo atrás nosotros estuvimos detrás de un caso que se dio en Florida. Y se dio, te digo, porque ahí fue el señalamiento, era no era por parte de los fiscales, aunque los fiscales mostraron interés en ello, pero era una demanda en contra de varios operadores de petróleo. Entre ellos estaba un sujeto de nombre Murillo, a quien el régimen decía que tenían que devolverle más de 10.000 millones de dólares que habían obtenido porque ellos tenían la información privilegiada desde PDVSA para poder llegar a todo lo que eran las ofertas, los sistemas de producción, etcétera, etcétera. Eso marcó un momento muy determinado. La demanda no llegó a nada, fue luego a la Corte de Apelaciones, etcétera, etcétera. Pero allí se planteaba algo bien interesante, y esa, te digo, estaba vinculado a Delcy Rodríguez, que ha tenido siempre la mano metida en PDVSA. Ellos insistían en que la base del sistema de PDVSA se había entregado a estos funcionarios, y allí se acusó también a unas empresas transnacionales de alto calibre como Vitoro, por ejemplo. Decían que ellos tenían la información privilegiada porque estos operadores se las habían entregado, y se las habían entregado, por supuesto, que en base a un esquema de corrupción. Pasó, el caso no fue. Allí se quedó una parte de la información, ellos intentaron cambiarla toda. Luego vino el área de cambio que dio a raíz de todo lo que eran los petros, el sistema de pago a través de un barril de petróleo, un petro, y el señor Tarek El Aissami, que está preso también, Ujú. supuestamente preso, aunque parece que no es un preso como los presos nuestros, los presos políticos, sino un preso con privilegio, al igual que un sujeto que está señalado por el gobierno de los Estados Unidos de ser el testaferro de Tarek El Aissami, que pues está preso también por haber estado vinculado a otro esquema de corrupción donde se supone que se perdieron 34.000 millones de dólares, pero como allí no se da ningún tipo de información, nadie sabe si el régimen los recuperó o no esos dineros, o simplemente se enriquecieron. Lo que sí es que a raíz de la trama de Tarek El Aissami y de Samar López, cayeron muchos que están unos presos, otros están cooperando y otros están con privilegios increíbles, supuestamente siendo presos. Entra Telechea, y Telechea tiene la presión, pero a la vez es un militar, es un corrupto. No, no podemos esperar nada diferente a todos estos sujetos que están acompañando al régimen.
y se mantuvo ese sistema de alianzas con empresas y con corrupción. El elemento clave, porque fue tan escueto lo que se dijo por parte del Ministerio del Régimen, del Ministerio Público, que en efecto el hecho de que se le haya acusado de estos delitos tan graves, traición a la patria, o todo lo que ha sido la entrega, porque en estos momentos, Pedro, lo que a nadie le queda duda es que en Venezuela se está viendo un proceso en el que el régimen está limpiando a todos los traidores de la revolución, obviamente después del 28 de julio. ¿Y quiénes Ahora, son los permíteme que cuando dices eso, permite que te interrumpa un instante. ¿Qué bando está ganando la disputa? Por ejemplo, Telechea es alguien a quien en realidad viene por el lado de Diosdado Cabello que le corten la cabeza o es por el lado de Maduro. Pareciera que entró con la ametralladora Diosdado Cabello, que estaba allí y que tenía el poder ahora con una nominación de superministro, pero estaba allí y movía piezas. Pero Telechea recuerda que respondía al otro grupo que era de Maduro y de los hermanos Rodríguez, pero tenía mucha confianza con Maduro cuando fue designado, y fue designado, que ya él había ocupado otras posiciones importantes, para supuestamente combatir lo que estaba haciendo Tarek El Aissami. Pero bueno, hay muchos detalles sobre esto. Simple y llanamente, este hombre obviamente no iba a hacer absolutamente nada. Pero llama mucho la atención porque el Ministerio Público, el fiscal del régimen, Tarek William Saab, fue muy escueto, ¿no? Fue muy escueto y hoy también dio unas declaraciones a Diosdado Cabello, donde dice, caiga quien caiga, vamos a sacar a la gente y vamos a... El antivalor es la traición y la revolución va a hacer todo lo posible. Este hombre ahora va a enfrentar graves cargos. No es un santo, es un corrupto igual que los demás. Así es que muy probablemente no vaya a recibir los privilegios que ha recibido Tarek El Aissami u otros, pero definitivamente va a pulgar un buen tiempo, así como han ocurrido con otros. En la historia de los presidentes de PDVSA, Ujú. hay 5 que están presos, uno se murió bajo la custodia del régimen, como fue este señor que ahora se me escapa el nombre, pero que él muere en custodia de las autoridades. Hoy en día, más que nunca, tal vez esto sea histórico, hay miles de personas presas por delitos que tienen que ver con la oposición, es decir, contra las fuerzas del régimen. Pero hay unos presos que son chavistas y hay muchos chavistas presos. Una de las cosas que nos ha llamado la atención, Pedro, es que el Partido Comunista de Venezuela, que lo hay, y que apoyó a la revolución, denunció que había más de 65 personas de la industria petrolera presos en esta tónica que hay ahora. Ujú, ujú. Pero ellos dijeron, bueno, nosotros queremos saber, por ejemplo, por qué el Telechea va preso, o sea, qué es lo que hay. Y dale que lo digan los comunistas ya es mucho, ¿no? Queremos saber, por ejemplo, por qué no se investiga a Alex Saab, que es el segundo ahora con poder Sí. ahí. Es el mundo al revés. Y los comunistas pidieron que el tema de la investigación se dé con Alex Saab, porque ellos alegaron que Gustavo Petro había dirigido unas declaraciones donde suponía que este hombre estaba vinculado con el narcotráfico. Ya sabemos que está Sí, vinculado con el crimen organizado, con la qué venta, alucinante. tráfico de oro, con la corrupción, con expoliación de los recursos públicos para la alimentación de la gente más vulnerable en Venezuela. Pero está pidiéndolo, y eso nos llama mucho la atención, el Partido Comunista de Venezuela. Está Así mismo. pidiendo que se muestren investigaciones, que se hagan, y por qué Alex Saab no es investigado. Si van a hacer una investigación sobre Telechea, que le expliquen a la gente, pero eso no va a ocurrir. Ellos lo están pidiendo, ellos fueron parte de este mal hasta ahora, y ven cómo la revolución se come a sus hijos, ¿no? Así mismo. Qué delirio, de verdad, cómo se dan las cosas. Maybor, mil gracias por acompañarme. Un placer, como siempre, conversar contigo. Un placer para mí y gracias por estar pendiente de la causa de Venezuela.
algún día vamos a celebrar que salimos de estas, Que así sea. Oh, amén, que sea muy, muy pronto. Cuídate mucho. igualmente. Un abrazo. Maybor Petit con nosotros. Seguimos en nuestro programa.